Hola, ¿cómo estás? Hoy venía a traerte una reflexión que tenía esta mañana. Estoy en este lugar tan bonito, al lado de cascadas y ríos. Estaba reflexionando sobre la tradición oral, sobre el valor que se le puede dar a nivel histórico. Y de hecho me venía el pensamiento de que los primeros cristianos no tenían libros porque aún no se habían escrito. Y los del siglo II, siglo III, que ya tenían libros escritos, pues la mayoría no sabían leer. Y estos libros eran copias que debían estar guardadas en monasterios o, si existían monasterios que aún no existían, en lugares, en familias, custodiados. Pero lo más común era que toda la enseñanza y todo el conocimiento que Yeshua y María Magdalena nos dejaron se transmite primero por la voz. Y es una voz que viene desde el corazón. Porque cuando uno transmite algo, imagínate un abuelo que está contando una historia a su nieto, ese momento de privilegio, ese momento de atención, de escucha, de conexión, se hace desde el corazón, no desde el intelecto. Entonces, esos primeros mensajes, esos primeros libros escritos, eran la traducción de toda esa tradición oral que hombres y mujeres como tú y como yo fueron transmitiéndose generación en generación, porque los primeros que estuvieron andando con el maestro y con la maestra fueron tocados, fueron cambiados desde el corazón. Y desde ahí es desde donde sale el compartir, desde donde sale todo el mensaje, y que cada uno, como era, mujer, hombre, rico, pobre, esclavo, lo transmitía desde su esencia, desde su ser. Por eso también creo que hubo tantas versiones distintas del primer cristianismo, porque cada uno lo vivía desde su interior, que al fin y al cabo no es el mensaje que es fundamental y central, que es que cada uno lo vive desde su interior. Me hace pensar también, me acuerdo del libro de Megan Watterson, María Magdalena Revelada, y en él cuenta una historia sobre, lo tengo apuntado, sobre Perpetua y Felicity en el año 203. El año 203. Ellas son dos jóvenes que se encuentran en la misma celda. Felicity es una esclava y Perpetua es una chica rica con 20 y pocos años que acaba de tener un bebé. Y las dos se encuentran ahí porque se estaban preparando para el bautismo, para ser cristianas, para embrasser, se dice en francés, para adoptar esta creencia, esta religión cristiana. Y en esa época el César, que se llamaba Séptimo Severo, por el nombre ya, bueno, el César del momento no permitía que la gente fuera cristiana en ese momento, estaban perseguidos, y el día de su cumpleaños hacía ejecutar a mujeres jóvenes que quisieran bautizarse. Y en ese momento, pues Perpetua y Felicity se encuentran en esa celda esperando el destino fatal que fue pues su muerte. Y pensaba, claro, Perpetua era una mujer rica que podía haber sido pues letrada, sabía seguramente leer, pero Felicity no. Entonces, como esclava, ¿cómo le llegó toda esta información? ¿Cómo se transmitía en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el año 100, en el año 200? ¿Cómo se transmitía el mensaje crístico, la manera de vivir, la manera de sentir la divinidad en sí mismo, el camino que el Cristo nos dejó, ¿no? Pues por la tradición oral, por lo que le contaban. ¿Quién? Las personas que habían dejado entrar ese Cristo, ese cristal, ese mensaje en su corazón.
Por eso, la tradición oral de Santa María de la Mer, que dice que es María Magdalena, junto con 60, 70, 80 personas, llegaron a San María de la Mer, o en todo caso en la Camarga, y llegaron después de 14 años de la crucifixión, es una tradición oral, pero que se mantuvo durante 900 años. Por eso, los historiadores de hoy en día lo consideran como un hecho histórico. Consideran que 900 años sosteniendo la misma tradición es suficiente como para considerar esta tradición oral como prueba histórica. Bueno, me pareció interesante que de hecho la comunicación de humano a humano es la que queda, es la que toca el corazón, es la que nos puede alumbrar esa luz en el interior. Hablarnos, escucharnos, sentir la presencia del otro, aprender a escuchar un relato, sin pensar lo que vamos a decir, solo escuchando, recibiendo. Es una lástima porque estas tradiciones se van perdiendo en nuestros tiempos. Gracias a los abuelos y a las abuelas que continúan contando historias. Contemos historias, contemos relatos, expliquémonos qué nos atraviesa el corazón, qué nos pone esa sensación de conexión con algo más profundo. Y hablemos desde este corazón. Gracias.